Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de Noche en el Delirio. Este es un mini programa en el que buscamos compartirles todos los detalles, todo lo que ha significado dedicarnos a hacer nuestro primer proyecto de videojuego como equipo, que es Noche en el Delirio. Es una novela visual de suspenso y romance LGBT. El tema del episodio de hoy es de la industria del libro a la industria de videojuegos. Y esto es porque ambas cofundadoras de Grupo Trenza, que es el estudio independiente de videojuegos con el que desarrollamos Noche en el Delirio, provenimos justamente de la industria del libro. Nos dedicamos en mi caso me dedico a hacer cómics y Cristina escribe novelas, también ha escrito más cortos cuentos y todo eso. Entonces nosotras, teniendo esta experiencia y que nunca antes habíamos hecho un videojuego, les queremos compartir que de repente qué cosas hemos encontrado similares, qué cosas hemos encontrado diferentes y así. La idea es también irles compartiendo de dónde nació esto de querer dedicarnos a hacer una novela visual y que gracias a eso podemos ahora tener Noche en el Delirio, estar desarrollando Noche en el Delirio y compartiéndolo con ustedes. Bueno, en mi caso yo llevo haciendo cómics desde hace 15 años aproximadamente y he pasado por distintas experiencias. He trabajado con editoriales independientes, he fundado mi propia editorial y también he trabajado con editoriales grandes, así que he pasado por todo, por todo lo que se podría pasar. Y como conclusión siento que lamentablemente hay cosas buenas y hay cosas malas como en todo. Pero una de las cosas lamentables de la industria del libro es que hay mucha precarización. Es una industria muy precaria en la que en general todo el peso cae en el mismo autor, quien tiene que ser, ¿cierto?, la persona que crea la obra, pero también muchas veces quien la tiene que difundir, la tiene que preocuparse de hacer el marketing y hacer cosas que de repente no van a su propia labor. Muchas veces también incluso la labor del editor deben hacerla los mismos autores, ya que no hay editores especializados en cómic. En muchas ocasiones es así. Sin embargo, obviamente hay un lado muy bueno y ese lado especialmente se ve en todo lo que es la industria independiente del cómic en este caso, en donde las personas que están ahí lo hacen con mucho cariño, se preocupan de crear comunidad y ahí uno ve una especie de pureza en las obras también, en el sentido de que el autor no pasa por tantas barreras y crea una obra en la que puede exponer todo lo que quiere expresar sin tantos cuestionamientos, podríamos decirlo así. Y entonces ahí uno puede crear una comunidad bien bonita, puede experimentarla y para mí esa es una de las partes más interesantes de lo que ha sido la industria del libro, en específico en cómic. Y la diferencia que yo veo en ese sentido más grande es que si bien en la industria del libro se ve mucho esto de que el autor tiene que hacer más el peso como uno solo y la obra, y muchas veces el mismo autor tiene que ser como la cara de la obra, tiene que ser una especie de celebridad, podríamos decirlo así, que tiene que exponerse y buscar seguidores, ¿cierto? Hacer contenido y todo eso. Sin embargo, en la industria del videojuego vemos que todo es más comunitario, hay un equipo detrás y siempre se habla del equipo, no de una persona que crea el videojuego. En la mayoría de las veces, obviamente hay videojuegos que son, por ejemplo, que se reconoce a un creador único. Eso también puede pasar, pero en muchas ocasiones se ven a estudios y también se ven comunidades muy activas y en general se siente una industria mucho más comunitaria, también más profesionalizada. Hay estudios que funcionan de manera profesional aquí en Chile, sin embargo, uno no ve como estudios de cómic, por ejemplo, en el que haya un equipo de personas que trabajen juntos para hacer cómic. Pero en videojuegos sí se ve eso. Por lo tanto, ahí se ven una diferencia clara y muy interesante. Bueno, y en esta ocasión, como Cristina no está aquí presencialmente, va a estar como en espíritu. Y voy a estar leyendo lo que ella responde. Entonces, Cristina dice: si bien yo no he publicado mucho, sí he participado de comunidades de escritoras y en antologías de ciencia ficción y fantasía. Y algo que he visto a lo largo de los años es el crecimiento de propuestas editoriales independientes, que es algo muy interesante y me parece genial que se esté dando. Sin embargo, un problema que tiene la industria editorial en Chile es lo difícil y costoso de la distribución. Por lo que puede haber muy buenas historias y proyectos, pero es difícil que lleguen a otras regiones y más fuera de Chile. Requiere un esfuerzo especial de cada editorial para que eso pase. En cambio,
Algo que tienen los medios digitales es que esas barreras geográficas se diluyen y la obra puede encontrar su público, aunque éste provenga de distintos lugares. Obviamente hay otras barreras, como el idioma, las plataformas, los algoritmos, etc. Pero siento que tiene más peso el mérito mismo de una obra para que funcione o no, o que tenga cierto alcance, en vez de que eso dependa de sus barreras geográficas y la capacidad o plan de distribución. Y bueno, ahí personalmente también concuerdo con Cristina, sobre todo con lo que habla de los problemas de distribución cuando trabajamos en una editorial independiente que habíamos fundado, llamada Wolu. Ahí uno de los problemas más grandes es que nosotros no teníamos la manera de distribuir los libros y llegar a todo Chile. Así que, tal como ella dice, eso es algo real y que limita mucho cómo las editoriales pueden llegar a otros espacios, y que en videojuegos no pasa eso, ¿cierto? Porque es todo digital, o en su mayoría digital, por lo tanto se puede compartir, ¿cierto? De otras maneras, como en Steam, como en Itch.io, etc. Bueno, y el segundo tema es ¿por qué novelas visuales? Así que Cristina y yo vamos a compartir cómo nació este gusto por querer desarrollar una novela visual y que nos llevó a, ¿cierto?, a hacer Noche en el Delirio. Bueno, en mi caso, desde que era adolescente me gustaban mucho los RPG, que son juegos en donde la historia pesa mucho, es un punto súper importante del juego, y siempre era lo que yo buscaba jugar. Luego encontré las novelas visuales de Nitro Kiral, que es una empresa de videojuegos japonesa que se dedican a hacer novelas visuales para el público femenino, específicamente historias BL, con temáticas bien oscuras. Y yo, al llegar a esas historias, esas novelas visuales, como que cambió un switch en mí en el que realmente encontré algo que nunca había leído, historias que nunca había leído antes, juegos que nunca había jugado y que realmente me influyeron un montón en tanto mi manera de querer contar historias como en el tipo de estilo que me gustaba, estilo narrativo, y también de construcción de personajes. Así que todas esas historias en donde el punto más importante de la historia es cómo se desarrollan los personajes y cómo pasan por momentos muy complejos que los hacen crecer de alguna manera, era algo que yo decía, me encantaría poder contar una historia así, y de la misma manera que es este juego que estoy jugando ahora, esta novela visual. Yo siento que para muchos que nos dedicamos a hacer proyectos creativos, nos sucede algo similar, que es como que jugamos o leemos algo que nos impacta tanto que después queremos replicarlo también, como en el sentido no replicar la misma cosa, sino replicar el sentimiento que nos causó en nosotros y dárselo, ese sentimiento, como a otra persona que pueda también jugar tu juego o leer tu cómic o leer tu historia, etc. A los 18 años me bajé Ren'Py, que es este mismo programa que usamos para hacer Noche en el Delirio. Y al tratar de usarlo, lamentablemente me encontré ahí con una pared que era el saber escribir en prosa, el saber escribir una novela y que estuviera tan genial como esa novela visual que a mí me gustaba. Entonces ahí me desanimé, recuerdo haber dicho, pucha, creo que no voy a ser capaz de hacer esto, y me fui por el lado de los cómics, que era algo que me salía más natural y que cumplía también con el mismo objetivo que yo quería, que es compartir historias en donde los personajes sean el punto fuerte y su desarrollo mismo. Pero siempre me quedó ese bichito de como, me encantaría hacer una novela visual en el futuro, así que el hecho de poder estar haciendo Noche en el Delirio ahora, de verdad es un sueño hecho realidad. Bueno, ahora compartiré la respuesta de Cristina. Ella dice: desde chica, desde que leí un libro del tipo Escoge tu propia aventura, me llamó mucho la atención la ficción interactiva y la idea de que una historia pudiera sentirse como un juego, donde uno tiene la posibilidad de decir cosas que afectarán al desenlace final. Cuando iba a la universidad, conocí los RPG Maker y pasé mucho tiempo creando mapas y eventos tipo quest, pero no pensaba que realmente uno pudiera hacer un juego completo. Las aventuras gráficas y novelas visuales las conocí con más profundidad con la Nintendo DS, y allí descubrí la saga Xenoscape, que fue lo que me dio el impulso para querer algún día escribir un juego con varias rutas y finales. Aunque no sabía cómo se podía lograr, fue un momento en que me propuse que iba a intentarlo. Lo que me gusta de las novelas visuales, por un lado su estética y por otro es la inmersión que se puede tener con los personajes y al tomar decisiones, ya que uno siente que es responsable de lo que pueda pasar.
Hay un viaje emocional que es parte de la lectura y que se complementa con los demás elementos artísticos, pero donde los jugadores además sienten que participan y son responsables de cómo se desarrolla ese viaje. Aquí también me parece súper interesante lo que dice Cristina, porque en efecto es como así, uno de verdad siente esa responsabilidad de cuando elige. Y, por ejemplo, lo que a mí me ha pasado mucho con Noche en el Delirio es que al leer la historia que escribe Cristina, por ejemplo, a mí me llegan los capítulos que ella escribe, los puedo leer antes que todos. Y realmente ahí uno, por ejemplo, yo tengo obviamente la ruta que más me gusta, entonces ahí cuando uno va viendo las respuestas de esa ruta o las elecciones que uno haría, también ahí uno ve cómo eso se refleja en un resultado que ocurre en la trama misma. Entonces esa responsabilidad y al mismo tiempo esa expectación que uno tiene como de que hay un resultado es súper fuerte cuando uno mismo es quien decide a dónde se va, así que totalmente de acuerdo. Bueno, y ese sería los temas del episodio de hoy, espero les haya gustado y si hay algún tema en particular que les gustaría que conversáramos en otro episodio pueden dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por vernos y nos vemos.